Bien, el tema del que voy a hablar es de lo emocional, pero en un ámbito muy concreto que es el ámbito de la política. Y no de la política de ahora, sino de la política clásica. Es decir, del modelo político que sirvió como referencia en generaciones posteriores en la civilización china y en los países o culturas que proceden de la civilización grecorromana. Bien, en primer lugar, basaré este análisis en dos conceptos que ya mencioné en otras ocasiones, que ya mencioné en otros seminarios, que son la cognición fría versus la cognición caliente. Tal y como han mostrado los psicólogos, el cerebro está dividido en dos partes. Una parte en la que está lo asociado con lo racional y otra en la que está lo asociado con lo emocional. En la primera parte, esta que se denomina cognición fría, se caracteriza por ser muy lenta. Es donde está la razón, es donde están las normas. Es, por ejemplo, si lo aplicamos al aprendizaje de una lengua nueva, es donde estaría la parte de la gramática. Por el contrario, la segunda parte, la llamada cognición caliente, es donde está lo instintivo, es donde está aquello que se hace sin pensar. Mm, Volviendo al ejemplo de la lengua, pues es donde está la capacidad para hablar un idioma de una forma natural. Es decir, mm, el que habla como un nativo es porque ha conseguido coger todas las normas de la gramática, el vocabulario, etcétera, etcétera, cogerlo a través de la cognición fría y descargarlo por utilizar un término de la informática dentro de la cognición caliente. Evidentemente, un problema que tiene la cognición fría es que a pesar de, de ser la que permite el raciocinio, es lenta. Es una cognición que no es tan espontánea, no funciona tan rápido como la cognición caliente. Pues estos dos conceptos son fundamentales para entender la base de la ética que predominó en las culturas, los reinos, etcétera, etcétera, procedentes de las civilizaciones grecorromanas y lo que imperó en China y otros países como Japón, Corea, etcétera, etcétera. Bien, como dije, lo que investigo yo es las emociones en el ámbito de la política. Mm, ¿Por qué? Porque estas tienen una gran influencia sobre la civilización posterior, tienen una gran influencia sobre la ética. ¿Y por qué? Porque si algo caracteriza a la época clásica china, es decir, el periodo de los reinos combatientes, y a la época clásica griega, es porque se produce una disputa enorme por influir en el poder político. El caso de Grecia, muy especialmente el de Atenas, es más que conocido. Es decir, en Atenas tenemos una democracia en la que todo ciudadano varón mayor de 30 años, creo que era, tenía derecho a voto. Este era realmente el hombre guerrero, es decir, lo que había en Grecia era la asamblea de los guerreros, que era toda la polis, es decir, en Grecia había servicio militar obligatorio, pues todos los soldados se reunían y está relacionado con la falange hoplita, es decir, en la falange hoplita tú protegías el de al lado y otro te protegía a ti, entonces eh, el saber coordinarse, el sentido de la comunidad era muy importante en esta forma de guerra. Pues bien, los soldados que formaban la falange hoplita, es decir, los ciudadanos varones, tenían derecho a decidir sobre lo que hacía la polis. Bien,
también es de sobra conocido que no siempre se le hacía caso a los mejores, sino que la gente con más labia, la gente con más capacidad para manipular a la masa era la que triunfaba. Los resultados de estos pues, son más reconocidos, de ahí que Platón proponga el gobierno de los filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué nos encontramos en China? En China no tenemos la misma estructura política, o mejor dicho, en Grecia sucede una cosa llamativa y es que sabemos mucho de una sola ciudad que es Atenas, del resto apenas sabemos nada. Y lo que generaciones de eruditos posteriores tomaron como referencia fueron los textos de esa ciudad, de Atenas, es decir, fue la literatura, el pensamiento, la oratoria de ese lugar, es decir, una ciudad-estado que no es mayor que Madrid. En el caso de China tenemos una cosa diferente, es decir, la procedencia de los textos clásicos, a diferencia de Grecia, viene de muchísimas partes. Es decir, viene nada menos que de un país casi continente. Es decir, Grecia es de una ciudad muy pequeña, Atenas, o bueno, de una ciudad-estado, mejor dicho, mientras que en China la procedencia es de un territorio ingente. Porque lo que hay que tener en cuenta es que las civilizaciones clásicas son algo creado por la posteridad, es decir, consiste en una serie de textos, sobre todo de pensamiento y literatura, que se toman como referencia. Pues bien, en China estos textos son los textos de un área geográfica muy grande. Bien, pues la situación política que nos muestra estos textos es que había un gobernante, un Qin, que gracias a la lealtad y el talento de señores feudales o ministros, desde lo que en chino es Chujo o Chen, consigue dominar un territorio grande. Es decir, haceros una imagen mental del periodo de los reinos combatientes, está Qin, está Qi, está Wei, es decir, están los Xiong, los siete fuertes, o los siete Xiong, ¿no? Y por el medio un montón de señores feudales. Pues tenemos a Meng Changqing, tenemos muchísimos señores feudales, algunos más conocidos que otros. Por ejemplo, también está el señor Chun Sheng. Bien, estos señores feudales en la práctica eran independientes. Muchos trabajaban para un rey, pero tenían su propio territorio. El caso de Meng Changqing es clarísimo. Controlaba Xue y allí es donde tenía el altar familiar. Es decir, de facto era independiente y de hecho en un texto en el que aparece Han Feizi, se puede ver que el rey de Qin está preocupado por ganarse la confianza de los Chujo. Bien, ¿y cómo podía un gobernante ganarse la confianza de los Chujo? Pues dándoles dinero, dándoles, dándoles cargos en su corte. Gracias a esto que conseguía el gobernante, conseguía tejer alianzas. Y esta era la forma de controlar un territorio, por supuesto. Las personas con talento también influyeron en esto. ¿Cómo? Pues presentando unas ideas sobre gobernanza que permitieron, por ejemplo, le permitieron al rey de Qin, por ejemplo, crear una burocracia con la cual logró unificar lo que está bajo el cielo. Evidentemente a nosotros esto nos puede parecer que moralmente no estaba muy bien, pero bueno, es lo que pasó. Es decir, los legistas que sirvieron al rey de Qin hicieron una ley, hicieron unos cambios legales que permitieron que Qin pasase de ser un reino remoto sin ninguna relevancia a conquistar y unificar lo que está bajo el cielo. Ojo, no China, lo que está bajo el cielo. En aquel momento Chongguo hacía referencia a un territorio muy concreto que es la llanura central.
Bien, pues dicho esto, avanzo en, en este contexto, es decir, en el que hay un poder político creciente. mm, ¿Qué sucede? Que hay un incentivo grande por controlar ese poder político. Y esto sucede tanto en Grecia como en China. Evidentemente, por las diferencias de sistema que he señalado, mm, es diferente el poder político, pero el hecho es el mismo. Es decir, el poder político mm, se intenta influir sobre él. Bien, en el caso de Grecia es muy conocido, es decir, la gente que tenía mucha labia, que era capaz de mover emociones en la masa, lograba tener influencia. Y en el caso de China, aquellos intelectuales, los Shi, que lograban tejer estas alianzas que dije antes, con las cuales un gobernante podía llegar a tener un poder muy grande, eran los que podían obtener muchas riquezas. De hecho, Han Feize es un caso prototípico de eso, de esto. Tal y como muestra Euripines en uno de sus artículos, en el que habla sobre la evolución de los intelectuales que pasaron de ser independientes a ser muy dependientes del poder político, eh, y también otro artículo en el que eh, hace una revisión del pensamiento de Han Feize. Lo que tenemos en el intelectual del final del periodo de los reinos combatientes es una persona que no tiene su propio territorio, es decir, que depende mucho de los cargos, pero que esto lo compensa proponiendo con éxito la figura de un gobernante institucionalizado. Es decir, en Hanfeize, tal y como muestra muy bien Euripines, se puede observar que si bien propone que haya un gobernante con un gran poder que intimide, un gobernante ante el cual haya que postrarse, ese gobernante, sin embargo, debe estar despersonalizado, es decir, debe ser el emperador. No debe ser tal persona con un nombre concreto, debe ser el emperador. Y a veces el emperador, él no está pensando, por ejemplo, en un líder carismático, no. Es más todo lo contrario. Cree que un emperador poco virtuoso es bueno, porque el emperador lo que tiene es que figurar como emperador, pero detrás debe ser controlado y manejado por una camarilla de intelectuales. ¿Cuáles? Pues os lo podéis imaginar. Lógicamente, los de la tendencia ideológica de Han Feize. Es decir, dicho de otro modo, lo que propone Han Feize es un poder fuerte que él y los suyos puedan controlar. Pues, pues esto es a lo que aspiraban otros muchos otros muchos intelectuales del periodo de los reinos combatientes, eh, que desde el punto de vista de la influencia posterior tuvieron menos éxito. O bueno, más que éxito, menos renombre. No sé hasta qué punto éxito es una palabra adecuada. Bien, eh, ¿y cómo se llama esto en términos psicológicos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se llama esto en lo que tienen que influir los demagogos o no demagogos griegos para influir en la asamblea y estos intelectuales chinos para influir en las personas con poder? En el caso griego es el pathos o tapace en plural. Aristóteles nos muestra en la retórica que estos son los que más influyen en la persuasión. Es llamativo porque Aristóteles al principio dice que la persuasión se debe basar en lo racional, y que de ninguna manera se debe basar en las emociones en tapace, pero después en el libro segundo rectifica y dice, oh, pues tapace es lo que de verdad influye en la persuasión. Mm, Bien, ¿y qué sucede en China? Pues exactamente lo mismo que en Hanfei.
Y en Cuicuz podemos ver que lo relacionado con el corazón, es decir, Xin y Qin, Qin, como podéis ver aquí, tiene el radical de corazón. Es decir, lo que está en el corazón, que podemos entenderlo como una cosa interior que influye en la toma de decisiones, es también lo más importante de la persuasión. Y ambos, Hanfete y Koikuz, desarrollan manuales de cómo persuadir. Por supuesto, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en esto, pero si vamos a la oratoria, tanto de Grecia como de China, lo que podemos ver es que los expertos en persuasión se centraban en esta parte, es decir, en buscar la reacción emocional de la persona a la que persuade. Bien, los problemas que generó esto, pues ya los he dicho, pero los vuelvo a repetir. Es decir, en Grecia se le hacía caso a aquellos ciudadanos que tenían las mejores ideas, pues no siempre. La gente que era muy buena, usando, la gente que conseguía embaucar al pueblo, pues salía con la suya. Eso, por supuesto, llevó a Atenas a situaciones desastrosas, por ejemplo, a iniciar las guerras del Peloponeso, por supuesto también en época de Pericles llevó a políticas disparatadas, como el abusar de las ciudades aliadas. De hecho, la Atenas clásica tiene una cosa llamativa, que es que al principio tuvieron la amenaza de los persas, pero después de la Segunda Guerra Médica, cuando los persas ya habían sido derrotados, siguieron sacando el tema de los persas. ¿Para qué? Para justificar una alianza en la que estaban involucradas otras polis griegas, y en la cual a los atenienses se les ocurrió, pues mira, las otras polis, puesto que nosotros los protegemos de los persas, nos van a pagar un tributo. Y con ese tributo que hacían, pues algo muy, algo muy parecido a lo que hacemos los demagogos, pues políticas de bienestar, políticas de obra pública, por ejemplo el Partenón, o política, o simplemente subvencionar a la gente que iba a la asamblea. Es decir, en la asamblea te pagaban por ir. Te puedes, en fin, puedes imaginar que eso para la política no era muy sano. Bien, en China, pues las personas elocuentes podían crear alianzas y manejar los asuntos de las cortes hasta el punto de ser ellos los que realmente mandaban. Esto es algo que en épocas posteriores también sucede. Es decir, que en teoría había un emperador, pero no siempre era el que más mandaba. Bien, y volviendo a la cuestión principal, ¿cuál es la solución que da la filosofía? Volviendo al principio, que hablaba de lo de la cognición fría versus la cognición caliente, la solución en Grecia se basa en la cognición fría, es decir, en la razón, en controlar los logoi, es decir, en hacer que los logoi pasen por esa parte del cerebro que los analiza meticulosamente, que analiza las premisas si son verdaderas o si son falsas. De esta forma se puede discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Este es el modelo que predomina en la filosofía y en la ética en Occidente. En el caso de China, a pesar de que también hay tendencias como las que hubo en Grecia, sobre todo en el moísmo, lo que tenemos son filosofías que ponen de relieve eh, que lo que hay que cultivar es el corazón, es decir, esa parte instintiva, esa parte que actúa rápido, que se encuentra en la cognición caliente. Es decir, hay que buscar un Tao, una vía, es decir, unas formas de vida que cultiven esa cognición caliente. De hecho, en la filosofía confuciana se pone mucho énfasis en el pasar por épocas de la vida. Es decir, en Li
que son esas normas de conducta, que algunos traducen también como ritual. Para Confucio, lo importante no es tomar parte del li, es decir, por ejemplo, si se sacrifica a los dioses, lo importante no es el sacrificio en sí, sino la actitud. Si se le da un regalo a alguien, lo importante no es el regalo, sino los sentimientos que la persona que ofrece el regalo tiene. Es decir, si el que ofrece el regalo lo hace por buenas intenciones, porque lo hace movido por la sensación de que eso está bien, o si lo hace movido por interés. En este último caso está mal. Es decir, las disposiciones emocionales que tiene están equivocadas. Bien, bueno, por cuestión de tiempo lo dejo aquí. Espero que os haya interesado. Muchas gracias.